Este resultado que se debe a Ore muestra condiciones suficientes que garantizan la existencia de ciclos hamiltonianos, es decir, ciclos que contienen a todos los vértices de la gráfica. Lo que se nos dice aquí es que si la suma de los grados de cualesquiera dos vértices no adyacentes es al menos n, entonces la gráfica cumple con ser hamiltoniana, donde n es al menos 3. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Vamos a considerar a la gráfica G unión su complemento. Nosotros sabemos que esta unión es igual a la gráfica completa y también sabemos que todas las gráficas completas con al menos 3 vértices tienen ciclos hamiltonianos. Entonces, de todos los ciclos hamiltonianos que pueda tener la gráfica completa Kn, vamos a tomarnos al ciclo hamiltoniano Cn, de tal manera que Cn tiene el máximo número de aristas de G. Notemos también que Cn tiene a todos los vértices de G. ¿Por qué es esto? Porque por definición de complemento nosotros sabemos que G y G complemento tienen al mismo conjunto de vértices. Por lo tanto, G unión G complemento tiene como conjunto de vértices a los vértices de G. Por lo tanto, como Cn es un ciclo hamiltoniano de la gráfica completa de n vértices, entonces en este ciclo están todos los vértices de la completa Kn, pero los vértices de la completa Kn son los vértices de la gráfica G, lo cual ya acabamos de decir. Entonces aquí están metidos todos los vértices de la gráfica G. Ahora vamos a demostrar lo siguiente. Afirmación: todas las aristas de este ciclo son aristas de G. Y si nosotros demostramos esto, estaríamos diciendo que este es un ciclo en G, porque todas las aristas están ahí. Y como este ciclo contiene a todos los vértices de G, entonces es un ciclo hamiltoniano en G, que es lo que se quiere demostrar. Vamos a proceder por contradicción. Por contradicción, supongamos que existe al menos una arista de este ciclo que no pertenece a G. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que la arista x1, xn no es una arista de G. Entonces esta no es una arista de G. Aquí previamente yo ya le había asignado el color rojo para identificarla. Aquí con esto estamos diciendo que no es una arista de la gráfica G. Vamos a llegar a lo siguiente. Con una serie de afirmaciones vamos a llegar a que el grado en G de x1 más el grado en G de xn es menor estricto que n, y esto contradice nuestra hipótesis, porque por hipótesis cualesquiera dos vértices no adyacentes cumplen con que la suma de sus grados es mayor o igual que n, y aquí como estamos diciendo que x1 y xn no son adyacentes en G, entonces deberían de cumplir la hipótesis, pero nosotros vamos a ver que no la cumplen. Entonces esta sería nuestra contradicción, y por lo tanto entonces con esto estaríamos probando que todas las aristas del ciclo Cn son aristas de G, lo cual es lo que queremos ver. Vamos a considerar a los conjuntos S y Q. El conjunto S nos dice que consiste de todos los vértices x, y tal que x, y más 1 es adyacente a x1 en la gráfica G. Vamos a ver con el dibujito qué es lo que quiere decir, o sea, quién es este conjunto S. Lo que se nos dice es que si x1 es adyacente al vértice x, y más 1 en G, entonces me voy a fijar en el vértice x, y a este vértice x, es al que voy a meter en el conjunto S. Y si nos fijamos aquí, el vértice x, es el antecesor al vértice x, más 1 en la sucesión del ciclo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que el vértice x1 es adyacente al vértice x, en la gráfica G. Entonces me debo de fijar en el vértice x, menos 1, y a este vértice x, menos 1 es al que voy a meter en el conjunto S, donde x, menos 1 es el antecesor del vértice x, en la sucesión del ciclo. Es así como se construye el conjunto S. Ahora el conjunto Q nos dice que son los vértices x, tal que x, es adyacente a xn en la gráfica G. Aquí no hay tanto problema porque pues solo Q estamos diciendo que consiste de los vértices adyacentes a xn. Y si nos fijamos en esta sucesión del ciclo, el único vértice que no tiene antecesor es el vértice x1. Entonces aquí es donde habría problemas porque x1
no tiene antecesor. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo? Que si x1 es adyacente a x1, entonces debería de fijarme en el antecesor de x1 para meterlo en el conjunto S, pero este no es el caso porque nosotros no trabajamos con lazos. Estaríamos con esto diciendo que S está bien definido. Una vez que tenemos ya identificados a nuestros conjuntos S y Q, vamos con la primera afirmación. La afirmación 1 nos dice que la cardinalidad de S es igual al grado en G del vértice X1. ¿Por qué es esto? La definición de S nos dice que si yo tengo un vértice adyacente a X1, entonces por este vértice adyacente a X1, yo me voy a fijar en el antecesor de este vértice y lo voy a meter en el conjunto S. Entonces, por cada vértice adyacente a X1 en G, yo tengo un elemento en S. Por lo tanto, la cardinalidad de S efectivamente es el grado en G de X1. Entonces, esto ya está demostrado. Ahora vamos a ver por qué la cardinalidad de Q es igual al grado en G de xn. Por definición, en Q están todos los vértices adyacentes a xn. Por lo tanto, pues su cardinalidad debe de ser el grado del vértice xn. Aquí no hay tanto problema. Ahora vamos con la afirmación 2. La afirmación 2 nos dice que en la intersección de S con Q no hay elementos. Nosotros vamos a proceder por contradicción. Por contradicción, entonces supongamos que existe algún vértice XY en esta intersección. Entonces vamos aquí arribita al dibujito, vamos a fijarnos en el vértice XY, y como XY es un elemento de S, entonces por definición, ¿qué nos dice? Nos dice que el XY más 1 es adyacente a X1. Entonces vamos a dibujar a la arista. Pero también como XY es un elemento de Q, lo que se nos dice es que XY es adyacente al vértice XN. Aquí con estas aristas, que son aristas de G, vamos a poder dibujar o encontrar un ciclo hamiltoniano distinto al ciclo hamiltoniano CN en la gráfica completa KN. Entonces, a ver, empezamos en X1 y nos vamos por la arista X1, XY más 1. Una vez que llegué a XY más 1, me voy a XY más 2, XY más 3, etcétera, hasta llegar a XN. Cuando llegué a XN, salto por la arista XN, XY, y de XY me regreso a XY menos 1, XY menos 2, etcétera, hasta llegar a X1 nuevamente. Y aquí yo ya tengo un ciclo hamiltoniano. Otra vez, ¿no? En la gráfica KN. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí podemos notar lo siguiente. En el nuevo ciclo hamiltoniano tengo a todas las aristas de CN excepto dos, que son la arista roja y la arista XY, XY más 1. Y justo aquí estamos considerando que estas dos aristas fueron intercambiadas por dos aristas que sí están en G. Entonces aquí encontramos lo siguiente. Este nuevo ciclo hamiltoniano tiene al menos una arista más de G con relación al ciclo hamiltoniano CN, porque yo sé que estas dos aristas que tenemos aquí arribita, estas dos negritas que dibujamos aquí, estas dos aristas sí son aristas de la gráfica G, y a diferencia de estas dos aristas X1, XN y XY, XY más 1, de estas dos aristas, al menos una de ellas yo sé que no pertenece a G, lo cual contradice la elección del ciclo CN, porque habíamos dicho que CN es el que tiene el máximo número de aristas de G. Entonces, contradicción, por lo tanto, con esto estamos demostrando que la intersección de S y Q debe de ser vacío. Ahora vamos con afirmación 3. El vértice XN no está en S unión Q. XN no está en Q porque si lo estuviera, ¿qué quiere decir? Quiere decir que XN es una arista de G, pero nosotros no trabajamos con lazos, entonces XN no está en Q. Ahora XN no está en S. ¿Por qué no está en S? Porque de estar en S, ¿qué quiere decir? Que el vértice XN más 1 es adyacente al vértice X1, pero el vértice XN más 1 no existe. Por lo tanto, XN no está en S. Ya con esto demostramos que XN no está en S unión Q. Ya con estas tres afirmaciones, entonces vamos a considerar lo siguiente. Algo muy sencillo que sabemos de nuestros cursos básicos es que S unión Q es igual a la cardinalidad de S más la cardinalidad de Q
menos la cardinalidad de la intersección de estos dos conjuntos. Pero por la afirmación 2 sabemos que esta intersección, la cardinalidad de esta intersección es igual a 0. Por la afirmación 1 sabemos que esta cardinalidad es igual al grado en G del vértice x1 y esta cardinalidad es igual al grado en G del vértice xn. Y como estamos diciendo que xn no está en S unión Q, entonces esta cardinalidad es menor estricto que n, porque ya exhibimos al menos uno de los n vértices de nuestra gráfica que no pertenece a esta unión, entonces esta unión debe de ser menor estricto en cardinalidad que n. Por lo tanto, hemos encontrado que n es mayor estricto que el grado en G de x1 más el grado en G de xn, lo cual es una contradicción, puesto que, como ya habíamos dicho, x1 y xn no son vértices adyacentes en G, y entonces la hipótesis nos diría que la suma de sus grados es mayor o igual que n, pero aquí encontramos que esta suma es menor estricto que n. Ya con esto concluimos que la afirmación es cierta. Concluimos que las aristas del ciclo Cn son o están contenidas en las aristas de G. Ahora veamos que el regreso de este teorema no necesariamente es cierto, ¿sí? O sea, el regreso, ¿qué nos diría? Nos diría que si G es hamiltoniana, entonces la suma de los grados de cualesquiera dos vértices no adyacentes es al menos n. Esto es lo que pensaríamos en el regreso, pero aquí no necesariamente es cierto. Aquí nuestro ejemplo, consideremos este ciclo de longitud 5. Esta gráfica es hamiltoniana, pues justo, ¿no? Contiene un ciclo hamiltoniano, pero si nos fijamos en estos vértices en U y en V, son vértices no adyacentes, ¿no? La suma de sus grados es igual a 4 y 4 no es mayor o igual que 5, que es el número de vértices. Entonces, el regreso no necesariamente es cierto para este teorema.